Bueno, entonces, espérenme yo. Bueno, entonces les voy a explicar el primer ejercicio. El primer ejercicio lo que tenemos es que vamos a complejizar este ejercicio mediante un formulario. Entonces hacemos un formulario que se hace por aquí, acá, formulario, donde la persona ingrese valor, unidad de medida y unidad final. Tenemos los mismos factores de conversión, entonces if unidad de medida, o sea la que se escoge, está en conversiones, que son estas, y unidad final está en conversiones, entonces el factor a convertir, que sería este número, que entonces está en conversiones, unidad de medida y unidad de medida final. Lo que me va a hacer es que el resultado me va a traer el valor, que es el que la persona ingresa, en este caso ingreso 100 centímetros, por factor de conversión, o sea, por este número que tenemos acá, y me da el igual. Si no existe, me va a retornar no, o sea que no es posible. Entonces el resultado va a tener varias variables que están en convertir unidades, que fue esta función que definimos por acá, y entra un valor, una unidad de medida y una unidad de medida final. Si el resultado es diferente a non, o sea, sí se puede hacer, lo que nos va a imprimir es el valor que la persona puso, la unidad de medida inicial que la persona ingresó, nos va a decir es igual a resultado, o sea, este de acá, que viene siendo este de acá, como resultado final, y la unidad de medida final, que es la que puso la persona. Bueno, tenemos entonces un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio nos propone que somos una tienda de videojuegos. Entonces, tenemos que a partir de algunas condiciones les damos un descuento. Entonces, vamos a pedirle a la persona que por formulario nos llene costo de compra, total de juegos comprados en Xbox, en Play y en Nintendo. Vamos a definir una función que nos va a hacer el 0.10 si es 10%, 0.20 si es 20%, 0.30 si es 30% o el 0.40. Entonces, bueno, nos dicen, si tenemos dos juegos comprados, nos va a retornar el 10%, que es la primera, ¿cierto? Si tenemos dos juegos de una diferentes consolas, listo. En el 2 tenemos que nos va a retornar el 20% si compra 3 juegos de la misma consola o 2 juegos de la misma consola y uno diferente. Entonces, compra 3 juegos en cualquiera de estas consolas o, por acá está, por eso lo separamos, por acá está, o compramos 2 en Nintendo, 2 en Play y 2 en Xbox, lo que nos da pues 2 en uno y el otro en el otro. Ahí retornamos el valor del 20 y cumplimos los dos. En el 30 nos piden que el costo de compra sea mayor a 250 y sean más de 2 juegos en la misma consola. Para el descuento del para el descuento del 40 ya nos piden que sean más de $250 y el descuento va a ser del 40, no importan las condiciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos va a definir una variable que se va a llamar descuento, donde nos va a calcular el descuento, que es esta primera función, con los códigos o con los entries que la persona entra en el formulario, que son costo de compra, juegos de Xbox, juego de Play y juego de Nintendo. Y me va a imprimir que el valor total de la compra, o sea, me va a imprimir el costo total menos el descuento, que fue este que se calculó aquí arriba, y nos va a decir que es sin IVA. Después nos va a retornar este costo menos descuento por 0.19, que es el IVA, más el costo total. Nos va a retornar el costo con IVA. Esto lo podríamos igual simplificar a que lo multiplicara por 1.19 y nos va a resolver el costo sin IVA y el costo con IVA. Listo. Bueno. En el tercer ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a mirar un triángulo, ¿cierto? Para esto nos piden que la longitud de más de 2 lados sea mayor que el tercer lado y que la suma de sus ángulos siempre sea 180. Entonces definimos varias funciones de la suma de los lados, lado 1, lado 2, en todas las posibles, lado 1, lado 3, lado 2, lado 3. Y lo que vamos acá es a que y vamos a hacer otra que nos sume los ángulos para que nos dé 180. Entonces tenemos el resultado 1 que es suma del lado, pues suma 1 que es lado 2 y lado 3, el otro que es lado 2, lado 3 y el otro lado 1, lado 3. Y nos va a imprimir entonces si el resultado 1, o sea el lado restante sería 1 o el resultado 2, la suma, y el lado restante sería 3 o resultado 3 y el lado restante sería 2 y además de eso, la suma de los triángulos, o sea, la suma de los ángulos de los triángulos nos da 180, nos da igual, nos va a salir que se puede construir triángulo. Si no, nos sale que no se puede.
tenemos entonces un último ejercicio. Este es un poquito más complejo. Vamos a complejizar un ejercicio que ya habíamos hecho de calcular nota. Entonces nos dicen que con función input o formularios, en este caso lo vamos a hacer en input, ya les vamos a decir por qué, vamos a poner las ponderaciones de 4 notas del curso. Entonces se solicita la ponderación, se solicita la calificación, el nombre de la tarea, 3 ítems. Después de esto nos almacena en un diccionario, o sea, lo que sería un objeto en este caso, para hacerla, pues para poder revisar o adquirir esa información de cada uno de los objetos, donde vamos a poder luego calcular la calificación global del curso y presentarla en un resumen. Entonces, la primera, definir o calcular nota final, donde vamos a tener todas las variables de notas. Entonces, nota final igual a 0, vamos a arrancar con esto en 0, ya les voy a decir por qué. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un formulario o objeto que nos pida. Bueno, entonces, ¿qué va a tener este objeto? Este objeto se va a llamar tareas y va a estar en notas. Entonces, va a tener, o vamos a pedir una ponderación, pues vamos a pedir y va a tener una calificación y, obviamente, pues un nombre, ¿cierto? Entonces, estas notas que están en tareas, o sea, en el objeto tareas, van a tener una ponderación o un ítem dentro de este objeto que se va a llamar ponderación. Otro ítem que se va a llamar calificación. Lo que nos va a hacer es este pequeño cálculo, que es la nota final por nota. Cuando ponemos más igual es que nos la va a guardar como otra variable. Nos va a guardar cada ponderación, o sea, cuánto vale cada una de esas notas y qué notas es esa cosa, qué calificación. Y nos va a decir que la total ponderación se va a guardar en un ítem que se llama ponderación. Listo. Entonces, si total ponderación, que es este de arriba, es mayor a 0, lo que nos va a hacer es este porcentaje de notas finales, que van a ser todas, nos lo va a guardar como total ponderación. Listo. Y nos va a retornar una nota final. Entonces, acá hay algo que usamos nuevo, que se llama ciclo for. ¿Por qué usamos ciclo for en este caso? Porque si ya no fueran 4 tareas, sino 6, lo podríamos poner donde vamos a hacer que la persona ingrese 6 normas, pues por ejemplo, listo, esta materia no se va a calificar en 4 notas, sino en 10, y lo podríamos modificar fácilmente. Si lo ponemos como formulario, sería un poquito más complejo. Entonces, la persona va a ingresar el nombre de la tarea, ¿cierto? Con un input que se va a llamar ingrese nombre de la tarea. Cuando ponemos esto que es ciclo for de i más 1, es que cada vez que se repita, que en este caso se va a repetir 4 veces, nos va a cambiar el número en aumento de 1. Entonces la primera nos va a pedir nombre de la tarea 1, después nombre de la tarea 2. Si yo cambio esto a cada 2, me va a pedir la 2, la 4, la 3, así, y podemos jugar con eso. Entonces nos va a pedir una ponderación que también la vamos a meter desde un input. Cuando dice float es el campo que se llena como un cuadrito. Entonces vamos a poner ahí ingrese la ponderación, o sea, lo que valió cada una de las tareas, que también va a tener un ciclo for que se va a aumentar de a 1. Listo, esto va a ser un string. Listo, y nos va a pedir la calificación, o sea, lo que se obtuvo. También vamos a poner un float para que quede bonito, donde vamos a poner un input de ingrese la calificación obtenida y también con un ciclo for que se va aumentando más 1. Entonces tenemos que la nota, o sea, estas notas donde pusimos el objeto, que están tareas, bueno, entonces nombre de la tarea, que es lo primero que se va a pedir en input, es igual, o bueno, va a tener lo que es la ponderación, se le va a pedir esa ponderación, que va a ser igual a la ponderación, que fue la que se metió por acá, y la calificación, que también va a ser igual a la calificación. Recuerden que como es en diccionario, esto se nos va guardando. ¿Por qué? Porque son las propiedades de ese objeto. Bueno, entonces tenemos que las notas, entonces, bueno, sí, acá nos pide esto, ya iba ahí, y nos va a calcular una nota final, ¿cierto? Una nota final que va a ser por aquí. Esa nota final, ¿qué va a hacer? Nos va a traer toda la información de calcular nota final de notas. Listo. ¿Cuál es esta función? La primera que definimos, que habíamos dicho que empezaba en 0. Listo. Entonces, lo que nos va a imprimir es la nota final del curso es igual a nota final. O sea, estamos retomando esta primera función que se hizo acá arriba con todos los parámetros de objeto que pusimos. Entonces, la persona le va a pedir ponderación, le va a pedir calificación y le va a pedir el nombre, lo cual se va a almacenar en un diccionario. Vamos a tener otras dos variables puestas como resumiendo, que es nota final, que
que se va a guardar, o sea, este resultado se va a guardar, que es la ponderación por calificación, y al final vamos a tener una nota final del curso, que va a ser el total de esa ponderación que tenemos por aquí. Entonces nos va a ir acumulando cada una de estas notas con su porcentaje, o sea, si es 0.25 nos lo multiplica por 0.25, nos lo va a almacenar y después lo que nos va a hacer es traer todo ese total de ponderación. Entonces nos va a pedir ingresar cada una de las materias, con este ciclo for se va aumentando y al final nos va a dar la nota total del curso. Recuerden que hicimos el ciclo for para que podamos aumentar esto en el rango. Que yo ya no tengo 4 tareas sino 100 tareas. En un formulario tocaría copiar y pegar. Acá simplemente pongo que se repita 100 veces y que sea un float o sea un input. Entonces nos permite jugar con esto, depende de la materia que tengamos.